Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la conmemoración de todos los fieles difuntos. La Iglesia, ya desde sus mismos orígenes, vive con la convicción de su comunión con los fallecidos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos. La comunión de los que aún peregrinan en la tierra con los fieles que han muerto se consolida en la comunicación de bienes espirituales. Nosotros como iglesia peregrinante oramos por todos aquellos seres humanos que han fallecido, familiares, amigos, conocidos, y pedimos a Dios que tenga a bien llevarlos con Él al cielo, realizando el proceso de purificación. El sentido pascual de la muerte de los fieles es muy evidente y su luz se debe reflejar en los formularios y en la piedad de los fieles ante la celebración de la conmemoración de los difuntos. La fe de los cristianos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al final de los tiempos para la vida eterna. Por ello, los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, cuando Él los resucitará en el último día. Efectivamente, como afirma San Pablo, si el espíritu de aquel que ha resucitado a Cristo de los muertos habita en nosotros, así aquel que ha resucitado a Cristo de entre los muertos dará la vida también a nuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en nosotros. Cristo es el principio y causa de nuestra futura resurrección. Dios, que de hecho puede crear de la nada, puede también dar la resurrección, la vida del cuerpo, pues es Él mismo el que da la vida a los muertos, es decir, es el que una vez que morimos en la tierra y muere nuestro cuerpo mortal, nuestra alma va con Él a ese momento ineludible de juicio personal y llama a la existencia lo que todavía no existe. La Iglesia ya desde sus primeros orígenes vive con la convicción de su comunión con los difuntos y por ello ha mantenido con gran piedad la memoria de los difuntos, ofreciendo por ello sufragios, oraciones. Esto se afirma ya en el Antiguo Testamento. Es una idea piadosa y sana rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado. Nuestra oración y purificados particularmente, como nos dice el segundo libro de Macabeos en el capítulo 12, versículo 45. Nuestra oración por ellos se actúa especialmente por el ofrecimiento del sacrificio de la Eucaristía. También son sufragios las limosnas, las obras de penitencia y las indulgencias que tienen su eficacia a partir del ministerio de la Iglesia, cuando aplica en casos concretos los méritos o satisfacción de Cristo y de los santos, como dice el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1471 y 1476. De esta forma la Iglesia puede no solo ayudar a los difuntos, desgravándoles de la pena temporal debida por los pecados para que puedan llegar a la visión beatífica de Dios, sino también hacerlos eficaces intercesores por los que aún viven. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 958 y también en los números 1038, 1414 y 2300. De hecho, la comunión de los que aún peregrinan en la tierra con los fieles que han muerto en la paz de Cristo no solo se rompe, sino que conforme a la fe perenne de la Iglesia se consolida en la comunicación de bienes espirituales.
La fe ante la muerte no incluye solamente el hecho de que se puede ayudar a los difuntos que están todavía purificándose antes de poder entrar en la visión beatífica, sino que debe recordar fuertemente la venida final de Cristo glorioso y nuestra resurrección corporal. En ese momento se llevará a cabo la restauración de todas las cosas, como afirman San Pedro y San Pablo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 19 al 21, y Romanos, capítulo 11, versículo 15. Y la resurrección de los cuerpos, y se hará el juicio a los vivos y a los muertos, revelando el secreto de las conciencias y dando, conforme a las obras hechas, la gloria o la condena. Será entonces cuando se forma definitivamente el Cristo total. El centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo y por lo tanto nuestra resurrección personal. La historia de esta afirmación central de la fe cristiana ha tenido una revelación progresiva. Consta claramente en la afirmación del segundo libro de los Macabeos, que se fundamenta en el hecho de ser Dios creador del hombre todo entero, cuerpo y alma, y asimismo por su alianza con Abraham y su descendencia como Dios de vivos y no de muertos. Macabeos capítulo 12, versículo 24 y 27. Cristo es su buena noticia, insiste numerosas veces en que Él es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Es Jesús el que resucitará en el último día a los que han creído en Él y habrán participado de su cuerpo y de su sangre. Aunque después de la muerte el cuerpo se deshaga en el polvo, el alma va al encuentro con Dios. Dios es su omnipotencia. Dios en su omnipotencia, por la misma fuerza que actuó en la resurrección de Cristo, restituirá nuestro cuerpo definitivamente a una vida incorruptible, uniendo a Él de nuevo el alma que lo espera. Todos los hombres resucitarán, los que hicieron el bien para una resurrección de vida y los que hicieron el mal para una resurrección de condena. Juan 5:29. El cuerpo es la resurrección, o el cuerpo en la resurrección será tal como es el de Cristo resucitado, un cuerpo glorioso, como el que contemplaron físicamente los apóstoles de Cristo resucitado. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario salir del cuerpo como en exilio y habitar junto al Señor. Después llegará el día de la resurrección de los muertos. Es necesario caer en la cuenta de que en el más allá no existe el tiempo tal como se contabiliza, como lo contabilizamos nosotros actualmente, o se experimenta en la tierra, en nuestro mundo de ahora. Por tanto, por muchos miles de millones de años nuestros que esperemos la resurrección corporal, eso no cuenta mínimamente en la felicidad mayor o menor de los bienaventurados en el cielo, ni de los que se purifican en el purgatorio. Nos dice Santo Tomás en el comentario a la cuarta sentencia, en la distinción 5, en la cuestión tercera, en el artículo 2. Todo este sentido positivo debe iluminar la conmemoración de los fieles difuntos y nuestra fe, esperanza y caridad sobre el destino definitivo personal y el de todos los difuntos. El momento mismo de la muerte de los fieles debe estar lleno de la fe viva de la Iglesia. La Iglesia entrega en las manos de Dios al que va a morir. Los cuerpos de los muertos se tratan con respeto y caridad por la fe en la seguridad de la resurrección, ya que es el cuerpo de los que son hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2300. Igualmente, la Iglesia como comunidad saluda y despide, dice, salud a un miembro suyo antes de su sepultura y lo coloca en el sepulcro o lo entierra en espera de la resurrección. El nombre castellano de cementerio, cementerium en latín, proviene del verbo griego koimao, que quiere decir dormir y significa materialmente dormitorio o lugar donde se duerme en espera de la resurrección. Los fieles nunca más se separarán
en el futuro porque vivirán en Cristo. Y como ahora están unidos a Cristo y caminan a su encuentro, así estarán definitivamente todos unidos en Cristo. La muerte es nuestro encuentro con el Dios viviente. Los que han muerto en Cristo viven para siempre. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Que el alma de todos los fieles difuntos por la gran misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dios les conceda la paz y la vida eterna.